Lo siento, general. Rechazo la orden. Y el aire de la sala se congeló. El salón de reuniones del Comando Estratégico en Ciudad Centuria, que momentos antes vibraba con tensión controlada, quedó en absoluto silencio. La única voz que se oía era la del zumbido eléctrico de las luces de neón que iluminaban con brutal frialdad el suelo de linóleo. Todos los ojos estaban fijos en la mujer de uniforme azul impecable, firme como una estatua, la capitana Sarah Chan. El general Marcus Hartwell, con más medallas que expresiones, entrecerró los ojos como si las palabras acabaran de atravesarle el pecho. Como dijo, capitana, su voz era una amenaza vestida de protocolo. Dije que no obedeceré, señor. Un susurro recorrió la sala como una ráfaga de metralla. Coroneles, mayores, tenientes, nadie se atrevía a moverse. Solo Chun, con la mandíbula tensa y la mirada clavada en el rostro curtido del general. Esta no es una solicitud, gruñó Hartwell. Es una orden directa. Y aún así, me niego. No fue una declaración. Fue un disparo en plena frente de la cadena de mando. El general dio un paso hacia ella. El peso de sus galones retumbó con cada pisada. ¿Es consciente de las consecuencias? Completamente. Entonces explíquese. Chun respiró hondo. Su voz era serena, pero sus palabras eran dinamita. La operación Nightfall es una emboscada. Está basada en inteligencia manipulada por un agente doble que trabaja para nuestros enemigos. Ir allí es enviar a nuestros hombres directo al matadero. Entre ellos, mi hermano. Hartwell se quedó inmóvil. El dossier que Sarah colocó en el podio parecía arder. Lo abrió con manos tensas, pero no leyó. Solo la miró, buscando grietas en su convicción. No encontró ninguna. ¿Está diciendo que esta operación viola las convenciones de Ginebra? Y también todo lo que juramos defender. Los murmullos se convirtieron en gritos ahogados. Unas filas atrás, el coronel Rodríguez se frotó las sienes, mientras el mayor Patterson bajaba la vista como si se hubiera manchado de culpa. Hartwell respiró por la nariz como una bestia acorralada. ¿Se niega por su hermano? Me niego por los 24 soldados que morirán. Que él esté entre ellos solo lo hace más urgente. La carpeta tembló sobre el atril. La bomba estaba puesta. Ahora todos sabían que algo olía a podrido en el corazón del Pentágono. 3 horas después, Sarah estaba encerrada en una sala sin ventanas, en lo profundo del edificio. El coronel James Mitchell, jefe de investigaciones internas, leía el dossier con una expresión que parecía tallada en piedra. Tenía cicatrices que contaban historias de guerra, y fama de desenterrar verdades que nadie quería conocer. Estos documentos están por encima de su nivel de acceso. Capitana, ¿cómo los consiguió? No puedo revelar la fuente, pero son auténticos. Mitchell entrecerró los ojos. Está acusando a una fuente de inteligencia aliada de ser un doble agente. Si está equivocada, será juzgada por traición. Si tiene razón, si tengo razón, 24 hombres morirán y sus nombres estarán en nuestras manos. Mitchell cerró el expediente. Empiece desde el principio. Sarah asintió. Hace 6 semanas recibí un informe sobre una fuente llamada Cuervo, supuestamente un comandante talibán arrepentido. Su información era demasiado perfecta. Cada objetivo que indicaba estaba vacío o era un blanco civil, incluyendo una clínica de Médicos Sin Fronteras. ¿La bombardearon? Logré retrasar el ataque. Pero entonces entendí, si Cuervo mentía en lo pequeño, ¿qué habría en lo grande? Mitchell frunció el ceño. ¿Nightfall? Exactamente. Sarah deslizó otra foto, un complejo en las montañas. Cuervo dijo que era un arsenal, pero está rodeado de búnkeres con armas antiaéreas. Es una trampa. ¿Y quién es Cuervo en realidad? Sarah sacó otro documento, un perfil con foto. Qasim Nasir, agente de inteligencia pakistaní. No quiere sabotear una operación. Quiere exterminar a nuestras fuerzas especiales. Entre ellas, mi hermano, el sargento David Chan. Mitchell no habló durante un largo momento. Luego se apoyó hacia atrás. ¿Quién le dio esta información? Sarah tragó saliva. El secreto que llevaba semanas cargando pesaba como un tanque. Teniente Coronel María Santos. Estuvo encubierta durante un año. Fingía ser coordinadora logística, pero rastreaba movimientos de Nasir. ¿Dónde está ahora? Muerta. En un atentado en Islamabad. El mismo día que aprobaron Nightfall. El golpe fue visible en el rostro de Mitchell. Conocía a Santos. Había combatido junto a ella. Si esto es cierto, no solo es una operación comprometida. Es una conspiración dentro del alto mando. Y tenemos menos de 18 horas para detenerla.
Sarah y Mecho se trasladaron a una sala de comunicaciones blindada, lejos de cualquier escucha. Frente a ellos, los documentos que Santos había dejado antes de morir, organigramas, grabaciones, ubicaciones. Una red que se extendía como un tumor por todo el Pentágono. ¿Quiénes están implicados? Sarah señaló 3 nombres en rojo. Subsecretario de Defensa Richard Carver. General Patricia Blackwood. Coronel Vincent Torres. Michi casi se atragantó. Serví con Blackwood. Es intachable. Santos también lo creyó. Hasta que descubrió sus reuniones secretas con un oficial pakistaní. Supuestamente, eran de cooperación antiterrorista. Pero en realidad, estaban coordinando ataques contra nuestras tropas. Mecho revisó las fotos que Santos había tomado. Blackwood reunida con un hombre vestido de civil, en restaurantes, en parques, en embajadas. Esto es traición. Y hay más. Santos sospechaba que había un topo en inteligencia. Alguien con acceso para filtrar y manipular información crítica. Aquí están los nombres que investigaba. Mecho revisó la lista. Su expresión se endureció. La mitad de estas personas son amigos míos. Lo eran para Santos también. El silencio pesaba como plomo. ¿Qué pensaba hacer Santos? Exponer la conspiración al inspector general. Tenía un informe completo, pero fue destruido en la explosión. ¿Todo? Sarah sacó una memoria USB. Todo menos esta copia, que guardó en una caja de seguridad en Georgetown. Mecho la miró como si contuviera el destino de la nación. Capitán Chun, si tiene razón, hoy acaba de activar una cuenta regresiva. Los conspiradores no esperarán. Van a acelerar su plan. Lo sé. Por eso Santos dejó un protocolo de emergencia. ¿Cuál? Este dispositivo tiene grabaciones de las conversaciones entre los traidores y sus contactos pakistaníes. Incluye el testimonio en video de Santos. Si lo presentamos al FBI ahora, podemos iniciar arrestos en cuestión de horas. Michi tomó el USB. Lo sostuvo como si ardiera. Si esto es cierto, estamos ante la mayor traición en la historia militar moderna. Sarah asintió. Y nos quedan 7 horas para evitar una masacre. El canal principal está comprometido. Si enviamos un mensaje directo, lo interceptarán. La sala de operaciones tácticas del ala segura del Pentágono zumbaba de actividad. Eran las 22:30 horas. Faltaban menos de 5 horas para el inicio de la operación Nightfall. Y todo estaba en juego. La capitana Sarah Chan se sentó frente a una terminal, sus dedos danzando frenéticos sobre el teclado. A su lado, el coronel Mecho hablaba por un teléfono seguro, exigiendo conexión directa con la división de contrainteligencia del FBI. Necesito a la agente Rebecca Hess. Ahora. Es una cuestión de seguridad nacional. Sarah apenas lo oía. Toda su concentración estaba puesta en encontrar una vía alternativa. De pronto, alzó la cabeza, sus ojos brillando con una mezcla de urgencia y hallazgo. La teniente coronel Santos diseñó un canal paralelo. Un sistema de comunicación encubierto. Camufla los mensajes como si fueran reportes de mantenimiento rutinarios. ¿Puedo usarlo? ¿Funcionará? Sí. Está diseñado para burlar la cadena de mando. Y el capitán Williams, el líder del equipo de fuerzas especiales, lo reconoce. Santos entrenó con él en Fort Roca. ¿Cuánto tiempo necesitas? Ya estoy dentro. El mensaje era simple en apariencia, un reporte meteorológico. Pero la clave estaba en las iniciales de cada línea. Leídas en secuencia, formaban un solo grito desesperado. Operación comprometida. Abortar misión. Mecho leyó por encima del hombro de Sarah. ¿Lo entenderá? Si queda algo de cordura en este sistema, sí. Sarah presionó Enter. El mensaje voló por las fibras ópticas del sistema seguro. Esperaron. 1 minuto. 3. 5. Y entonces, la pantalla parpadeó. Actualización meteorológica recibida. Procediendo según lo previsto. El alma de Sarah se desplomó. No entendió. O no puede actuar. Mecho maldijo entre dientes. Empezó a caminar en círculos como una bestia encerrada. ¿Y si hablamos con Harwell? ¿Lo confrontamos con las pruebas? Sarah negó con la cabeza. Santos no estaba segura si Harwell era parte del complot o un títere. Si lo es, lo alertaremos. Si no lo es, podría ayudarnos o destruirnos. El teléfono seguro sonó. Michie contestó. Ayes. ¿Qué tienes? La conversación fue breve. Al colgar, su rostro había cambiado. Blackwood abandonó Ciudad Centuria hace 3 horas. Vuelo privado. Rumbo, Islamabad. ¿Está huyendo o va a supervisar la trampa desde primera fila? Sarah no respondió.
Su computadora emitió otro pitido. Tenemos movimiento. Inteligencia de otra fuente indica que fuerzas pakistaníes se están movilizando hacia la zona objetivo. Mitchell frunció el ceño. Esto ya no es una emboscada táctica. Es un montaje internacional. Van a declarar que nuestras tropas cruzaron la frontera, y responderán con fuego legítimo. Una operación de bandera falsa, susurró Sarah. Matarán a los nuestros, y después se justificarán ante el mundo. Mitchell golpeó la mesa. Necesitamos una opción. Ya. Sarah se giró lentamente. No podemos detener la operación. Mitchell frunció el ceño. ¿Perdón? No podemos pararla, pero podemos cambiarla. Y entonces lo vio. Lo que Santos había dejado no era solo evidencia. Era una alternativa. Hay posiciones reales de los talibanes. Información verificada. Si redirigimos al equipo allí, evitarán la trampa. Y atacarán blancos legítimos. ¿Estás sugiriendo que modifiquemos el objetivo? Exactamente. No cancelamos Nightfall. La transformamos. Usamos el mismo canal que antes. Pero esta vez con coordenadas reales. Si Williams las entiende, evitará la zona mortal. Mitchell asintió. Había entendido. Hacelo. Sarah escribió. Las nuevas coordenadas iban encriptadas en un informe de condiciones topográficas. El contenido oculto estaba claro para un experto. Cambios de ruta, zonas elevadas, ubicaciones enemigas reales. Presionó Enter. Esperaron. 3 minutos. 5. Un nuevo mensaje llegó. Actualización de terreno recibida. Ajustando ruta según condiciones. Sarah sonrió por primera vez en horas. Lo entendió. A las 2:30, los canales de comunicaciones explotaron. «Hay movimiento», gritó Sarah. Señales desde la zona operativa. Mitchell se inclinó sobre su hombro. «¿Qué está pasando?» El equipo cambió de ruta. Están atacando otros puntos. No los del plan original. Los reportes comenzaron a llover. Fuerzas especiales estadounidenses asaltando 3 complejos talibanes. Éxito rotundo. Armamento incautado. Líderes eliminados. 0 bajas. Mitchell se dejó caer en la silla. Tu inteligencia fue perfecta, capitana. Sarah apenas tuvo tiempo de sonreír. Otro mensaje apareció. Fuerzas pakistaníes moviéndose. Intentan interceptar al equipo. Quieren reactivar la emboscada en otra posición. Mitchell alzó el teléfono. Comunicación urgente con la Junta de Jefes. Si los pakistaníes atacan, esto se convierte en guerra. Sarah seguía leyendo frenéticamente los canales. Y entonces, algo imposible ocurrió. Un mensaje entró. En claro, comando pakistaní solicita extracción inmediata. Operación comprometida. Sarah frunció el ceño. ¿Extracción? ¿Por qué se rendirían? Mitchell miró la pantalla. Espera, eso no es un mensaje del ejército pakistaní. Sarah abrió los ojos como platos. Es Black Code. Un nuevo mensaje apareció. Esta vez, sin lugar a dudas. Coronel Mitchell. Capitán Chun. He estado infiltrada en la operación durante 6 meses. Carver y Torres son los verdaderos traidores. Tengo pruebas. Operación cancelada. Tropas estadounidenses a salvo. Mitchell se quedó sin palabras. Todo este tiempo, estuvo fingiendo estar del lado enemigo. Santos nunca pudo confirmarlo. Y ahora sabemos por qué. Blackwood no podía revelar su misión. Ni siquiera a Santos. Siguió otro mensaje. Carver y Torres intentan huir del país. El FBI debe actuar de inmediato. Mitchell se levantó para llamar a Hayes. Y entonces, la puerta blindada estalló. Entraron 3 hombres armados. Uno de ellos, el coronel Vincent Torres. Arma en mano. Capitán Chun. Coronel Mitchell. Están arrestados por traición. Seo sintió el frío del metal antes de sentir el verdadero peligro. Mitchell alzó las manos, calmado. Coronel Torres. Esto es un error. No. El error fue creer que podían detenerme. Sarah lo miró fijamente. Antes de disparar, deberías saber que Blackwood grabó todas tus comunicaciones con Malik durante 6 meses. El rostro de Torres palideció. Mientes. El FBI está arrestando a Carver ahora mismo. Tus cuentas en las Islas Caimán están congeladas. Tus contactos, detenidos. Tienes 10 segundos para rendirte. El arma tembló. ¿Cuánto tiempo supiste? Santos lo supo meses atrás. Solo necesitaba pruebas. Torres bajó el arma. Rendido. Destruido. Los guardias, ahora dudosos, lo desarmaron. Mitchell avanzó. Coronel Vincent Torres,
Queda arrestado por traición, conspiración y el asesinato de la teniente coronel María Santos. 3 días después, Seo estaba de pie en el mismo salón donde todo comenzó. Esta vez, con prensa, agentes del FBI y altos mandos. General Harwell, exonerado, hablaba desde el podio. La capitana Seo Chan y el coronel James Mecho evitaron no solo la muerte de 24 soldados, sino una traición que amenazaba la seguridad nacional. Harwell la miró directamente. Capitana. Cuando se negó a saludarme, no me faltó al respeto. Honró el juramento de proteger esta nación. Le debo una disculpa. Sarah se acercó. No tenía elección, general. Todos fuimos manipulados. La agente Hayes tomó la palabra. La conspiración incluía asesinatos, emboscadas planeadas y colaboración con inteligencia extranjera. Santos dejó las pruebas necesarias. Y hoy, la verdad ha salido a la luz. Blackwood entró en la sala. La sala se puso de pie. Me infiltré porque no podía confiar en nadie. Ni siquiera en Santos. Pero sus acciones forzaron a los conspiradores a precipitarse. Y eso nos dio la ventaja. Harwell retomó el micrófono. Capitán Chun. Teniente Coronel Santos. Coronel Mecho. Serán condecorados con la medalla de honor. El aplauso fue atronador. Pero en la mente de Seba, solo un pensamiento retumbaba. Santos murió por decir la verdad. Pero su muerte no fue en vano. El mensaje fue interceptado. Pero no solo una vez. 3 transmisiones. Alemania, Rusia y Estados Unidos. La capitana Seo Chan se quedó inmóvil. El monitor frente a ella aún parpadeaba con los registros del acceso no autorizado a su computadora. El falso archivo clasificado, cuidadosamente elaborado como cebo, había sido robado y reenviado. Pero lo peor no era que lo hubieran robado. Era quien lo había hecho. ¿Estás segura de que el origen fue mi terminal?, preguntó con voz tensa. La agente Rebecca Hess asintió. No hay duda. Lo hicieron desde tu estación. Con tus credenciales. Durante el turno de noche. Y con acceso físico. Seo sintió como el hielo subía por su espalda. Entonces fue alguien de adentro. O alguien que quiere hacerte quedar como la traidora, replicó Hayes. Pero en cualquier caso, estamos comprometidas. La noche anterior había sido una trampa. Un anzuelo. Habían cargado en la terminal de Seo un supuesto plan de despliegue militar en Europa del Este. Inexistente, pero lo suficientemente creíble como para despertar el interés de cualquier agente extranjero. La esperanza era simple. Si había un topo, mordería. Y mordió. Pero lo que no esperaban era que la transmisión fuera redirigida, interceptada y dividida. Alemania. Rusia. Estados Unidos. Un rompecabezas del infierno. Esto no es un simple espía. Es una red, dijo Hayes. Están usando tu terminal para cubrir sus huellas. Quieren desacreditarte. O incriminarte. Sarah se acercó al cristal blindado del centro de operaciones. Su reflejo le devolvía una imagen que no reconocía. Ojos agotados. Mandíbula endurecida. La sombra del peso que ahora cargaba. Ya intentaron enterrarme una vez. No lo lograrán de nuevo. Entonces necesitamos atraparlos. Con una trampa más grande. Esa misma noche, alguien entró en la oficina de Sarah. La cámara de seguridad, hackeada. El teclado, manipulado. Archivos desaparecidos. Su celular seguro, desarmado. El enemigo ya no se escondía en la oscuridad. Estaba dentro de su casa. No fue vandalismo, declaró Hayes al día siguiente. Fue un borrado quirúrgico. Sabían exactamente qué destruir. ¿Y los accesos? Fueron desactivados desde el panel maestro. Desde adentro. Sin dejar rastro. Sarah tragó saliva. Por segunda vez, su unidad había sido vulnerada. Y esta vez, la traición venía desde más cerca de lo que jamás imaginó. General Blackwood lo citó en una sala blindada del Pentágono. Su rostro estaba más sombrío que nunca. Tienen un enemigo al que no ven. Pero nosotros lo vemos a través de los patrones. En los últimos 3 meses se han registrado 17 intrusiones similares en instalaciones militares. ¿Todas vinculadas? Mismo modus operandi. Y en cada una, un oficial de alto nivel terminó involuntariamente expuesto o comprometido. Sarah comprendió de inmediato. Nos están cazando. A nosotros. A los que exponemos sus redes. Blackwood deslizó un archivo grueso por la mesa. En la primera página, una foto. Un hombre sin rostro. Pelo gris. Mirada anodina. Víctor Petrov, exagente de la inteligencia rusa.
Actualmente dirige una red transnacional de infiltración. Su objetivo: desmantelar la capacidad de respuesta militar estadounidense desde adentro. ¿El mismo que trabajaba con los conspiradores originales? El mismo, pero más activo que nunca. ¿Cuál es su plan? Eliminar a las unidades de contrainteligencia, crear un vacío operativo, e infiltrar a sus agentes sin resistencia. Blackwood se volvió hacia Sarah. Necesito que formes un nuevo equipo. 3 personas. Tú, Hayes, y yo. El resto operará bajo parámetros falsos. Serán el señuelo, mientras nosotras buscamos al verdadero enemigo. Esa noche, David llamó. Sarah, tenemos que hablar. Sobre Santos. Sarah apretó el teléfono. ¿Qué pasa? Me contactó 3 días antes de morir. Me pidió ayuda para investigar movimientos sospechosos en Afganistán. El mundo se detuvo por un instante. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Me hizo prometer que no lo haría. Dijo que solo debía contártelo si estabas en peligro. Y Sarah, alguien está buscándote. Se citaron esa noche en un almacén abandonado en las afueras de Ciudad Centuria. David llegó puntual. Civil alerta. Pero su rostro mostraba algo más que preocupación. Están haciendo un perfil psicológico tuyo, dijo sin preámbulos. Me preguntaron cosas que nadie debería saber. Tu infancia. La muerte de tu compañera de cuarto. Detalles personales imposibles de obtener. Me están estudiando. Para romperme. Y hay algo más. David sacó un sobre. Santos me dio esto. Dijo que si algo le pasaba, te lo entregara. Que era la clave. Sarah abrió el sobre. Dentro, un código alfanumérico. Reconoció el patrón. Esto contiene nombres. Oficiales estadounidenses. Comprometidos. Y Santos dijo algo más. Que esto no era lo grande. Que todo lo que había descubierto era apenas la preparación para algo mucho peor. La radio en su oído zumbó. Mayor, tenemos un problema. Múltiples vehículos se acercan al almacén. Parece una emboscada. Sarah miró a su hermano. ¿Le contaste a alguien de esta reunión? Nadie. Pero creo que mi teléfono fue intervenido. Las puertas del almacén se abrieron de golpe. Hombres armados. Movimiento sincronizado. Como un ballet de muerte. Y en medio de ellos, Víctor Petrov, Capitán Chun, dijo con una sonrisa helada. No he venido a pelear. He venido a ofrecerle algo. Sarah no bajó el arma. ¿Una traición más? Paso. Una oportunidad. De salvar millones de vidas. Sarah casi rió. ¿Matar soldados americanos también es parte de su plan de paz? Petrov fue directo. Estados Unidos es el mayor promotor de guerras del siglo XXI. Nosotros solo queremos nivelar el campo, eliminando nuestra capacidad de defensa, evitando otra guerra mundial. Sarah lo miró como si viera a un loco suelto con un misil nuclear en la mano. Santos murió por exponerlos. Y yo también estoy dispuesta a caer si eso significa arruinar su red. Entonces morirán aquí y ahora, sentenció Petrov. Sus hombres alzaron las armas. Sarah se giró hacia David. ¿Recuerdas el juego de niños? David asintió. Distraer. Correr. Dividir. Exacto. Y ambos se lanzaron en direcciones opuestas. Estalló la violencia. En medio del tiroteo, la agente Hayes y su equipo irrumpieron por el techo y las entradas laterales. Petrov intentó huir. Fue interceptado. Vivo. Sarah y David salieron ilesos. Pero no intactos. En el suelo, 3 de los hombres de Petrov. Muertos. 2, capturados. Y un teléfono. El de Petrov. Este dispositivo, dijo Hayes conteniendo la adrenalina, contiene toda la red. Sarah se dejó caer contra la pared. Entonces ganamos. No, corrigió Hayes. Apenas empezamos. Porque las transmisiones del archivo falso no terminaban en Alemania o Rusia. La tercera señal, la más preocupante, había salido de territorio estadounidense. Y no sabían aún quién la había recibido. ¿Cuántas veces más vamos a tener que empezar desde cero? La pregunta de Sarah rebotó en la sala como un disparo apagado. Pero nadie respondió. No había espacio para quejas. Solo para decisiones. Decisiones que podían salvar o sepultar a toda su unidad. 1 hora después del enfrentamiento en el almacén, Sarah Chun estaba sentada en la oficina de la general Blackwood. Frente a ella, una nueva pila de documentos. En el centro, el teléfono personal de Víctor Petrov, ahora custodiado por los mejores criptógrafos del Pentágono. El contenido está encriptado con un sistema híbrido de cifrado ruso y chino, explicó la agente Hayes.
pero ya logramos desencriptar la mitad. ¿Y lo que hay dentro? Blackwood se cruzó de brazos. Sus ojos no parpadeaban. Es una red de operaciones activas. No solo contra el ejército estadounidense, contra todos los servicios de inteligencia aliados. Hay misiones comprometidas en Alemania, Turquía, Japón y hasta dentro de la OTAN. Sears cerró los ojos un instante. Santos tenía razón. Esto era solo la punta del iceberg. Y ese iceberg se está derritiendo demasiado rápido, agregó Hayes. Anoche recibimos reporte de que uno de nuestros agentes en Berlín desapareció, sin dejar rastro. ¿Estaba vinculado a la operación de seguimiento del código filtrado? Exactamente. Fue quien detectó la tercera transmisión, la que se originó en suelo americano. Sara se incorporó de golpe. ¿Confirmamos si esa transmisión fue desde mi unidad? Hayes asintió. No solo desde tu unidad, desde tu terminal, nuevamente. Con protocolos más avanzados, más disfrazados. El topo volvió a actuar. Oh, nunca se fue. La unidad de contrainteligencia fue sellada. Nadie entraba. Nadie salía. Todos eran sospechosos. Sea reunió a su equipo. Sus analistas. Sus enlaces. Sus agentes. 12 hombres y mujeres que hasta hace poco consideraba incorruptibles. A partir de este momento, cada movimiento que hagan será registrado. Cada acceso. Cada archivo. Cada palabra. No me importa si llevan 10 días o 10 años sirviendo. Hay un traidor entre nosotros. Y no pienso dejar que se esconda ni un segundo más. Uno de sus analistas levantó la mano. Su voz temblaba. Mayor Chun, ¿estamos siendo infiltrados por alguien de inteligencia extranjera? Sara lo miró directo. No solo lo estamos siendo. Ya lo fuimos. Ahora nos toca a nosotros infiltrarlos a ellos. Horas más tarde, en una sala segura bajo el ala oeste del Pentágono, Sea recibió el último informe de Blackwood. Petrov tenía un nombre en clave que aparecía en casi todos los nodos de su red. Mirlo Rojo. Aparece asociado con múltiples transmisiones internas. Y lo más grave. Tiene acceso a nivel 5. ¿Nivel 5? Eso nos reduce a menos de 20 personas en todo el Departamento de Defensa. 8, para ser exactos. Y tú, Sarah, estás en esa lista. Sara apretó los puños. ¿Creen que soy yo? No. Pero nuestros enemigos sí. Te están enmarcando como la filtradora principal. Ya apareces mencionada en foros secretos que operan en la Dark Web como la agente doble dentro del Pentágono. Sara respiró hondo. Ni siquiera la victoria contra Petrov había servido para limpiar su nombre. Entonces hagámoslo. Convirtamos esa mentira en la trampa perfecta. La nueva operación fue bautizada Luz Fantasma. Sara diseñó un archivo de inteligencia completamente falso. Detallaba una supuesta instalación de misiles hipersónicos en Rumanía. Un documento falso, plantado cuidadosamente en su terminal, esperando a que el traidor volviera a morder, pero esta vez, con una trampa silenciosa. Un rastreador. En el código. La espera fue tensa. 4 horas. Nada. 6. Silencio. 10 horas después, un pitido. La pantalla parpadeó. Transmisión activa. Coordenadas. Latitud. Longitud. Dirección IP. Ciudad Centuria. Departamento de Defensa. Sarah se lanzó al teclado. Hayes ya estaba activando la secuencia de rastreo. ¿Es alguien dentro del edificio? No. Espera. ¿Es alguien dentro del mismo piso? Sarah giró hacia la cámara de seguridad del pasillo. Hayes amplió la imagen. Un hombre cruzaba hacia la sala de archivos. Rodríguez, gritó Sarah. El sargento de logística. 3 minutos después, Rodríguez era contenido por el equipo de seguridad. En su mochila, un pendrive encriptado. Y en su teléfono, conversaciones con intermediarios vinculados al FSB ruso. Sarah lo interrogó personalmente. En una sala sin ventanas. Sin abogados. Sin piedad. ¿Por qué? Rodríguez no la miraba. Porque ustedes juegan a ser héroes. Pero al final, siempre obedecen. Yo decidí no obedecer a los hipócritas que deciden quién vive y quién muere. Estás vendiendo a tu país por ideología barata. No. Estoy exponiendo una máquina podrida que se alimenta de soldados y mentiras. Sara se inclinó hacia él. Pues esa máquina acaba de triturarte. Y ni tus jefes rusos podrán salvarte. La red colapsó en cadena. Gracias al rastreo del archivo falso, se identificaron 3 nodos secundarios. 2 en Virginia. 1 en Estambul. En 48 horas, fueron eliminados.
Pero entonces llegó el verdadero golpe. Mayor Chun, dijo Hayes. Uno de nuestros agentes en Seúl ha sido ejecutado. Enviado como mensaje. Firmado simbólicamente con las siglas MR. Mirlo rojo. Hayes asintió. El verdadero operador aún está libre. Rodríguez no era el cerebro. Era solo una marioneta. Un ejecutor. El verdadero Mirlo rojo aún está en algún lugar del sistema. Y sabe que estamos cada vez más cerca. Sarah cerró el informe. Entonces preparemos el golpe final. ¿Cómo? Convirtiéndome, de nuevo, en la carnada. Sarah programó una nueva transmisión. Esta vez, una que contenía supuestas rutas secretas de desplazamiento de fuerzas especiales hacia el mar del sur de China. El archivo fue cargado con el mismo rastreador oculto, pero con un giro. La transmisión estaba programada para simular que fue automática, sin intervención humana. Si el topo volvía a acceder a su terminal, creería que ella no lo había plantado, que estaba realmente comprometida, que era parte del juego. La señal fue capturada en menos de 2 horas. Y por primera vez, el rastro no fue digital. Fue físico, una huella. Parcial. En el lector óptico. Sarah corrió al laboratorio. El análisis fue concluyente. El verdadero Mirlo rojo era alguien que nadie sospechaba. Un asesor civil del Comité de Seguridad Nacional. Nivel de acceso 7. Pasaporte diplomático. Intocable. Hasta ahora. Sarah se quedó sola en la sala. La hoja con el nombre del hombre en la mesa. Su rostro en la pantalla. Un rostro sonriente. De esos que saben demasiado. Que creen estar por encima de las reglas. Sarah levantó el teléfono. General Blackwood. Tenemos un nombre. Y una oportunidad única. La voz de la general fue firme. Entonces actúa, coronel. Que no nos ganen esta guerra desde dentro. El edificio del Comité de Seguridad Nacional parecía dormir, pero todos sabían que a esas horas los verdaderos hilos del poder se tensaban en silencio. Sarah Chun, ahora ascendida a coronel tras los eventos en Ciudad Centuria, caminaba por sus pasillos como un espectro con propósito. En su mano llevaba un portafolio negro, sellado. En su mirada, la determinación de alguien que había cruzado todas las líneas, y seguía de pie. A su lado, la agente Rebecca Hess le susurró. El objetivo está en su oficina. Solo. Sin agenda hasta las 7:30. Sarah asintió. Entonces entremos antes de que el mundo despierte. Nombre, Elliot Rains. Cargo, asesor especial de estrategia cibernética. Apariencia, amable, erudita, inofensiva. Realidad, una mente brillante al servicio de una red clandestina de manipulación geopolítica. Era Mirlo rojo. Coronel Chun, dijo él, sin levantarse del escritorio cuando entraron. ¿Tan temprano? ¿O tan tarde? Sarah se sentó sin pedir permiso. Hayes se colocó tras ella, firme. Señor Raines. Tenemos una situación urgente. Necesitamos su ayuda para entender una serie de accesos no autorizados a nuestros sistemas. Raines sonrió. Como si todo esto fuera un juego de ajedrez que él ya había ganado hace 4 jugadas. ¿Mi ayuda? Por supuesto. Aunque no sé cuánto puedo aportar. Quizás sí sepa, interrumpió Sarah, si considera que los accesos fueron realizados desde su cuenta diplomática. Él levantó la ceja. Una actuación perfecta. Eso es absurdo. Sarah abrió el portafolio. Extrajo una carpeta con una sola hoja, una imagen de una huella dactilar parcial. Debajo, el resultado del análisis forense. Coincidencia, 99.98%. Elliot Raines. También es absurdo dejar huellas. Pero a veces la arrogancia vence al protocolo. Raines se recostó en la silla. ¿Esto es una acusación formal? No. Aún no. Por eso le damos una opción. Hayes puso un dispositivo sobre la mesa. Una grabadora activa. Puede hablar ahora. Colaborar. Ayudarnos a desenredar lo que queda de su red. O se convierte en el primer civil en ser juzgado por conspiración militar en tiempos de guerra. Sin prensa. Sin abogado. Sin trato. Raines cruzó los dedos. Respiró hondo. Luego rió suavemente. ¿Saben qué es lo irónico? Sarah no respondió. Que todo esto empezó con una pregunta. ¿Y si los buenos ya no eran tan buenos? Usted no hace preguntas, señor Raines. Usted ejecuta traiciones. Él se inclinó hacia adelante. ¿Y no es traición cuando los suyos invaden países con informes falsos? ¿Cuándo bombardean sin pruebas? ¿Cuando usan a patriotas como usted para hacer el trabajo sucio? Sarah se mantuvo impasible. Esas preguntas podrá gritarlas en una celda.
o responderlas aquí. Raines suspiró. Por primera vez, bajó la mirada. Necesito garantías. Hayes encendió la grabadora. Nombre, función y extensión de la red. Silencio. Y luego, Elliot Raines, alias Mirlo Rojo, coordinador de nodos internos en 5 agencias. NSA, Defensa, Seguridad Nacional, Energía y una célula en la OTAN. Objetivo, recopilar, desinformar y sabotear la respuesta occidental ante operaciones híbridas de Asia Central. Sarah anotó. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la red. ¿Quién es su enlace externo? Raines dudó. Luego respondió. No tengo nombre. Solo el código, Fantasma Blanco. Lo conocí en Ginebra. Habla perfecto inglés. Se hace pasar por periodista. Pero es jefe de operaciones clandestinas desde Dubái. Él decide qué filtrar, cuándo y a quién. ¿Está activo? Sí. Y ya sabe que me tienen. No lo detendrán. Vendrá por ustedes. Sara se puso de pie. Lo esperamos. Las siguientes 48 horas fueron un huracán. Con la confesión de Raines, arrestaron a otros 8 infiltrados. Algunos en bases internacionales. Otros escondidos en agencias civiles. La red cayó como un castillo de naipes, pero no sin antes dejar su veneno activo. Tenemos un nuevo problema, informó Hayes al anochecer. Un servidor externo, en Singapur, activó un paquete durmiente. Seba frunció el ceño. ¿Qué clase de paquete? Uno de manipulación informativa. Ya está sembrando noticias falsas sobre tu participación en operaciones encubiertas. Te están convirtiendo en un monstruo mediático. Sara tragó saliva. Me están borrando. No. Te están rediseñando. Para destruir tu credibilidad antes de que hables. Pero no contaban con una última jugada. Seba convocó a la prensa. Reunió a medios locales, internacionales, aliados. Y frente a todos, con documentos clasificados desclasificados especialmente, expuso la red, las conexiones, las huellas, los nombres, las confesiones, incluido el suyo. Me acusaron, me persiguieron, me usaron, pero sobreviví, y terminó con una frase que se convirtió en titular. Esta no es la historia de cómo casi perdimos el país. Es la historia de cómo decidimos no rendirnos. En algún rincón de Dubái, una pantalla mostraba la transmisión en vivo. Un hombre sin rostro apagó el televisor. Y marcó un número. Activar protocolo Eclipse. Ella habló. Ahora, todos deben callar. La noche cayó sobre Ciudad Centuria con una calma artificial. Pero todos los que conocían el pulso de las operaciones encubiertas sabían lo que eso significaba. Silencio antes del asalto final. Sarah Chun no había dormido en casi 48 horas. Había ganado batallas, desmantelado redes, expuesto traidores. Pero sabía, como solo los soldados viejos saben, que las guerras no terminan cuando el enemigo cae, sino cuando el último de sus ecos es acallado. Y ese eco aún hablaba desde Dubái. Se activó Eclipse, dijo Hayes con el rostro iluminado por la luz azul de la pantalla. El fantasma blanco inició el cierre de emergencia de todos los servidores asociados. Están limpiando rastros. ¿Podemos rastrearlos? Solo si actuamos ya. Tienen una ventana de 90 minutos antes de que los nodos se autodestruyan. Sara no dudó. Entonces vamos por el fantasma. A las 4, un jet del Comando Conjunto despegó con rumbo a Emiratos Árabes. A bordo, Sarah, Hayes y 2 agentes especiales de la OTAN con autorización directa del Consejo de Seguridad. No hay protocolos diplomáticos, advirtió Hayes. Si lo atrapamos, lo sacamos como sombra. Si fallamos, no hay respaldo oficial. Sarah la miró con calma. Estoy acostumbrada a pelear sin respaldo. El edificio objetivo, Torre El Naor, piso 37. Sede aparente de una empresa de medios. Pero los satélites ya habían identificado patrones de actividad típicos de inteligencia. Puertas blindadas, servidores ocultos, turnos rotativos sin registros públicos. Y cámaras internas bloqueadas desde un servidor externo. Nadie podía ver hacia adentro. Excepto ellos. Silencio total, ordenó Seba mientras avanzaban por el pasillo desierto. Entramos. Confirmamos visual. Capturamos. Pero cuando abrieron la puerta del centro de comando, lo encontraron vacío. Pantallas encendidas. Tazas de café caliente. Y en el centro, un solo objeto. Un sobre blanco. Dentro, una foto. Sara. De niña. En un parque. Sonriendo. Sola. Y detrás, una frase manuscrita. Siempre supimos quién eras. Sara palideció.
Hayes encontró un segundo sobre, pegado al monitor principal. Video encriptado. Al reproducirlo, la imagen fue directa. El rostro del fantasma blanco. No joven. No viejo. Casi genérico. Pero sus ojos eran otra cosa. Fríos, matemáticos, exactos. Coronel Chun. Le hablo desde un tiempo que aún no ha llegado. Cuando todos los países operen en zonas grises. Cuando la verdad y la mentira sean estrategias, no valores. Pausa. Usted ganó una guerra, pero no evitó la próxima. Solo la hizo más elegante, más digital, más invisible. Segunda pausa. Cuando el fuego vuelva, recuerde esto, nunca dejamos de mirar. El video se cortó, y todos los servidores comenzaron a arder, literalmente. Microcargas térmicas destruyendo los discos en segundos. Se extinguieron como luciérnagas atrapadas. De regreso en suelo estadounidense, el informe fue claro. El fantasma blanco escapó, pero su red está paralizada. Por ahora, corrigió Hayes. Seo observaba por la ventana del avión. A lo lejos, la costa. Y detrás, su país. Uno que había salvado. Uno que aún no sabía cuánto le debía. Días después, recibió una carta. Sin remitente. Dentro, un solo papel. Con coordenadas. Y una línea escrita a mano. Lo que no pudiste salvar, aún puede redimirse. Las coordenadas apuntaban a un centro de detención secreto. Uno que ni siquiera figuraba en los sistemas. Allí, descubrieron prisioneros olvidados, testigos vivos, víctimas silenciadas. Todos parte del capítulo que nunca se escribió. Sarah los liberó, uno a uno. Y cuando terminó, supo que su guerra no era la de los uniformes o las medallas. Era la de las verdades que nadie quería contar. Última escena. Sarah camina sola, al atardecer. A lo lejos, una figura la observa. No se acerca. No la saluda. Solo la mira. Quizás sea un enemigo. Quizás un viejo aliado. O tal vez, simplemente, el siguiente capítulo. Pero Sarah ya no teme. Porque ahora sabe que en un mundo de mentiras, decir la verdad es el acto más peligroso. Y también el más necesario.